Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí saludarte nuevamente y darte la bienvenida a este lugar, a mi página Aliento de Vida, donde vamos a compartir el mensaje de ahora, ¿verdad? En este domingo de salvación vamos a hablar acerca de la salvación de nuestras almas. Así que te doy la bienvenida y bueno, vamos a orar en este instante para que Dios sea el que tome el control de todo lo que vamos a hablar aquí. Así que acompáñame. Gracias, bendito Señor, en este momento. Gracias una vez más, un día más, una oportunidad más que tú nos permites para poder escuchar tu mensaje, Señor, lo que tienes preparado para nuestros corazones. Te ruego, mi Señor, que seas tú tratando ahorita con el corazón de cada persona que vaya a escuchar mi voz en este instante. Prepara ese corazón como tierra fértil, Señor, para que esta semilla no se pierda, sino que pueda dar su fruto de acuerdo al origen de lo cual se está ahorita enviando, Señor. Dios Todopoderoso, en tus manos ponemos todo lo que pueda acontecer en este momento, de principio a fin. Toma control, Señor, de mis palabras, toma control del ambiente y que seas tú, pues, hablando a través de mi persona. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, domingo de salvación en este día. Y vamos a hablar, voy a invitarte que abres tu Biblia si la tienes por ahí, ¿verdad? Y si no, pues anota, como siempre te digo, anota esos textos bíblicos para que después tú puedas venir y confrontar, ¿verdad? Y puedas ver de que lo que se habla acá está escrito en la palabra de Dios. Así que vamos a hablar y el tema es mejor seguir a Jesús. Es mejor seguir a Jesús. Yo sé que muchas veces hemos admirado a personas y seguimos a personas y a veces hasta copiamos esas características de esas personas, esas cualidades, ¿verdad? Que nosotros admiramos de esas personas y que está bien, ¿verdad? Porque lo bueno, dicen por ahí, lo bueno pues hay que imitarlo, ¿verdad? Para poder crecer y para poder ser mejores personas. Pero no hay un modelo que se pueda igualar a nuestro Señor Jesucristo. No hay otro modelo que pueda asemejarse a nuestro Señor Jesús. Y es por eso que ahora te digo, es mejor seguir a Jesús. Porque con Él no hay equivocaciones, con Él no hay errores. Con Él tú no te puedes equivocar en el camino que vas trazando porque Él va adelante y nosotros vamos siguiendo sus pasos. Entonces no hay dónde perderse cuando nosotros decidimos seguir a Jesús. Entonces vamos a irnos allá a Mateo 16:24, ¿verdad? Mateo 16:24 es la cita que vamos a tratar ahora. Mateo 16:24 y dice de la siguiente manera. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Vemos aquí tres factores muy importantes que Jesús le dijo a sus discípulos. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa eso? Negarse a sí mismo significa que vamos a ceder una voluntad. Cuando nosotros cedemos la voluntad a Dios es que ya no hacemos lo que nosotros queremos, ¿verdad? Ya nosotros pues nos regimos a la voluntad de Dios, a lo que Él estableció en su palabra, a las instrucciones que nos otorga. Entonces nos negamos a nosotros mismos, estamos sometidos a una voluntad perfecta de Dios y eso es lo que nosotros hacemos. Además dice, niéguese, tome su cruz. Tome su cruz significa que vamos nosotros a evitarnos de hacer aquellas acciones que a Dios le desagradan. Recordemos que Jesús ya llevó su cruz, ¿verdad? En el momento de ese sacrificio y en ese sacrificio nos perdonó a todos nosotros de esos pecados. Pero cuando nosotros venimos y seguimos a Jesús, dice ahí, que tenemos que tomar nuestra cruz, significa abstenernos de aquello que nosotros quizás queremos hacer, de aquella, digamos, por ejemplo, aquella fiestecita, ¿verdad? O aquellos amiguitos, ¿verdad? Que muchas veces nos alejan de la presencia de Dios. Entonces, todo aquello que a nosotros nos aleja, todo aquello que nos evita venir, tener esa cercanía con Dios, nosotros nos abstenemos. Todas aquellas actitudes que dice la palabra de Dios que les agradan a Dios, nosotros nos abstenemos de poder realizarlas. Eso significa llevar su cruz. Que antes algo te agradaba, pero de repente dices, no, ya no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque soy una nueva criatura, porque soy un hijo de Dios, porque soy una hija de Dios. Entonces tú te abstienes. Eso significa llevar su cruz. Y sígame, ¿verdad? Dice ahí, toma tu cruz y sígame. Quiere decir, bueno, hay que tomar acción, ¿verdad? Hay que ver y seguir los pasos que Dios, que nuestro Señor nos va marcando. Esos pasos, esos lineamientos, esa guianza que siempre nos otorga a través de su palabra. Entonces, así iniciamos en este momento lo que es
domingo de salvación lo iniciamos así, ¿verdad? Hablando de que nuestro Dios dice, el que quiera ser mi discípulo, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso dice Jesús. Ahora vamos a hablar acá de un ejemplo, ¿verdad? Y quiero que vayas a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, del versículo 16 al 22. Vamos a hablar allí de una persona que quiso seguir a Jesús, pero él le dio instrucciones bien claras de lo que necesitaba hacer esta persona para seguir a Jesús. Dice aquí, el tema que está ahí en la Biblia es el joven rico. Amén, el joven rico. Y vamos a leer ahí de la parte 16 al 22 del capítulo 19. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? ¿Cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué me hace falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vemos aquí en primer lugar que viene el joven y le dice, quizás ya había escuchado hablar de Jesús, ¿verdad? Quizás había escuchado los rumores de lo que Jesús hacía. Y en ese momento que Jesús se presentó, pues él aprovechó esa oportunidad, ¿verdad? Para acercársele y decirle, mira maestro, ¿qué puedo hacer, verdad? Para poder heredar la vida eterna. Entonces, como podemos leer ahí, dice que primeramente le dijo, guarda los mandamientos. Vemos dos factores. El primero le dice, guarda los mandamientos. Pero me llama mucho la atención que le dice, ¿y cuáles? ¿Cuáles mandamientos? Porque después le dice, le enumeró, ¿verdad? No adulterarás, no fornicarás, ¿verdad? No dirás falso testimonio, no matarás, y le expresa eso. Pero él todavía le dice, ¿cuáles? Todo eso lo he hecho yo. Pero él le dice, ¿cuáles? Me da la impresión de que no sabía exactamente ni qué eran los mandamientos. ¿Verdad? Muchas veces, ¿cuántos de nosotros nos podemos estar encontrando haciendo, teniendo ciertas acciones y no sabemos ni siquiera, no tenemos el conocimiento de lo que estamos haciendo? Y qué importante es tener el conocimiento de lo que hacemos, porque eso nos da seguridad, nos da autoridad para poder hablar, para poder accionar, el conocer antes de poder realizar algo. Y en ese momento le dice él, ¿pero cuáles? Y cuando ya el Señor le expresa, no matarás, no hurtarás, no adulterarás, no fornicarás, ¿verdad? No matarás. Entonces le dice, todo eso lo he cumplido. Bien, le dice Jesús, como leímos, entonces toma tus posesiones, véndelas y dáselas a los pobres. Pero ya eso a él le entristeció. Dice la Biblia que le entristeció. ¿Por qué? Porque no quería dejarse de sus posesiones, no quería dejar la riqueza que tenía, estaba idolatrando lo que tenía. Y quiero decirte que cuando Dios nos llama, es cierto, Dios bendice, pero lo malo es poner nuestro corazón y nuestra fe en las cosas que podemos tener. Porque quiero recordarte que cuando nosotros nos vamos de este mundo no llevamos nada, ¿verdad? La casita bonita que podemos tener se queda, el carro del año que pueda tener se queda, esa empresa grande y bien que está bien fuerte, ¿verdad? Bien, como te dijera, bendecida, se queda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nos vamos solo nosotros. No nos llevamos las riquezas que podamos tener, no nos llevamos todas nuestras posesiones. Y Dios lo que le está enseñando aquí a este joven es que más importante para seguir a Jesús, es importante dejar todo aquello. No poner nuestro corazón en las cosas que tenemos, sino poner el corazón en Jesús, ¿verdad? Poner nuestro corazón en Jesús. Y eso es lo que él estaba expresando en este momento. Por eso le dice, mira, todo lo que tienes, tómalo y dáselo a los pobres, a aquellos que lo necesitan. Incluso, dice acá uno de los mandamientos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo él, todo eso yo lo he hecho. Amén. Todo eso yo lo he hecho.
Como que me da la impresión de que Jesús dijo, bueno, vamos a ver si es cierto que amas a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántas veces Dios nos puede a nosotros probar de esa manera? Venimos ante la presencia del Señor y decirle, mira Señor, eso ya lo oíste. Mira Señor, yo estoy evaluado en esto, Señor, no, esto no me cuesta hacerlo. Mira Señor, esa palabra que tú has dicho yo ya la cumplí, no, yo vivo con esa palabra que tú has escrito en la Biblia. Pero la hora de ponerla en práctica es otra cosa. Amén. A la hora de ponerla en práctica es otra cosa. Cuando decimos, yo tengo fe, Señor, no, yo creo en ti. Y cuando viene el momento difícil, ¿a dónde está la fe de la que tanto profesamos? ¡Wow! ¿A dónde está esa fe de tanto profesamos? Es ahí donde Dios nos pone a prueba. No es lo mismo decir que hacer. No es lo mismo alardear de tanta palabra de Dios, de decir yo puedo esto, yo sé esto, Señor, yo conozco de aquí. Pero si no lo podemos poner en práctica en los momentos cuando necesitamos la palabra de Dios en ese instante, que se ponga en práctica, que se demuestre. Y eso es lo que a mí me menciona aquí el Señor, es lo que me pone ahorita en mi mente, de decir, bueno, el joven rico dijo, sí Señor, todo eso lo sé, todo eso lo he cumplido. Pero dice, ahí está uno, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y amar al prójimo como a nosotros mismos es no hacerle al otro lo que a nosotros no nos gustaría que nos hicieran. Si amamos a nuestro prójimo, vamos a ayudar a nuestro prójimo con lo que necesitan, si está en nuestras manos poderlo hacer. Y cuando él le dijo, le tocó ese punto, ¿verdad? Mira, entonces tienes todas esas posesiones, tómalos. Quizás no era tanto que él tuviera, o sea, que fuera un requisito venir y dejar sus posesiones, sino que lo que Dios estaba probando, si es cierto que esos mandamientos, él los cumplía. Porque ahí está en cuenta, ama a tu prójimo como a ti mismo. Significa, si aquel tiene necesidad, pero tú tienes toda tu abundancia, ¿por qué no le ayudas a esa persona que necesita? Ahí estaba probando Dios eso. Pero ¿qué le dijo él? Se entristeció. ¿Por qué? Porque no quería dejar sus posesiones. No quería dejar lo que tenía. Entonces con eso creo que refutó todo lo anterior. ¿Verdad? Porque ama a tu prójimo como a ti mismo. Es el segundo mandamiento que Dios dejó, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos venir y tener esa muestra de que somos nuevas criaturas en Él, nuevos hijos en Él. Luego de esto vienen los discípulos que andaban con Jesús y lo cuestionan. Allá en el versículo 25 y 26 podemos ver que le dice el Pedro, le dice, bueno, y esto tan difícil, entonces, ¿cómo es que podemos hacer salvos? ¿Verdad? Lo vamos a leer acá textualmente como dice el 25 al 27, dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues puede ser salvo? Señor, ¿quién pues puede ser salvo? Si tú le estás diciendo a ese joven que ya cumplió todos los mandamientos, que dice él que cumplió todos los mandamientos, y tú le estás diciendo que deje las cosas, tome las posesiones y los regale a los pobres, entonces ¿quién puede ser salvo, Señor? Le estaba diciendo en ese momento Pedro, ¿verdad? Estaba ahí cuestionando a Jesús, le dice, ¿quién puede ser salvo entonces? Y mirando a Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo a Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Le dice Jesús, para el hombre es imposible. ¿Por qué? Porque mientras andemos en este cuerpo, andemos en esta carne, nosotros siempre queremos más cosas, lo que vemos lo queremos obtener, queremos tener una buena vida, ¿verdad? Y mientras estamos en este mundo, nuestra carne fácilmente puede pecar. Amén. Escucha bien, nuestra carne puede pecar, puede caer fácilmente. Pero cuando andamos en el Espíritu, no. ¿Verdad? Cuando andamos en el Espíritu, no. Podemos abstenernos. Por eso dice la palabra de Dios, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque el que anda en el Espíritu no fácilmente va a caer en el pecado. Porque conoce a Dios y su carne la tiene subyugada. La tiene débil. Amén. Entonces el que anda en el Espíritu y conoce la palabra de Dios no cae en las tentaciones. Pero ahí dice, para el hombre, dice el Señor, las cosas son imposibles. ¿Para qué? Para aquel el que anda en la carne. Porque obviamente este joven cuando le dijo no y se entristeció, es porque andaba en la carne, es porque realmente él no quería despojarse de aquello que tenía. Pero le dice Dios ahí, le contesta a Pedro, para el hombre es difícil, pero para Dios todo es posible.
Está diciendo, bueno, pero para aquel que me sigue, para aquel que conoce lo que dice mi palabra, para aquel que anda en el Espíritu, todas las cosas le son posibles. Puede dejar todo lo que está en este mundo, lo puede dejar en segundo plano. ¿Por qué? Porque lo más importante para un hijo de Dios que anda en el Espíritu es agradar a Dios, es honrar a Dios, es servir a Dios, es seguir sus pasos, es querer igualarse a Jesús. Es venir y cuando tú conoces a Jesús, pues quieres seguirle, quieres imitarle. Cuando tú conoces a Jesús, quieres imitarle, porque tu mayor persona a la que tú puedes admirar más en todo esto es a Jesús. Cuando tú le conoces y cuando tú realmente ves la importancia de que es venir y honrar su nombre. Y tú ves la diferencia. Tú vienes y le sigues. Entonces por eso dice Jesús, sí, para el hombre todo es imposible, pero para Dios no son las cosas imposibles, porque en Dios todo se puede. Eso está diciendo, en Dios todo se puede hacer. Todo lo que el hombre dice, no puedo cumplir, no le voy a fallar al Señor. El hombre se niega de las bendiciones de Dios porque está pensando en su propia carne, en sus propios pensamientos, en sus propias limitaciones. Pero cuando tú pones tus pensamientos en Dios, que todo lo puede hacer, no importa, tú vienes y así como estás, tú te rindes a los pies del Señor y Él es el que te da la guianza, la fuerza para poder seguir, ¿verdad? Avanzando en el camino que Él ha trazado para nuestras vidas. Y no le fallas, porque tú llegas a amarle a Él. Y cuando nosotros amamos, no fallamos. Amén. Y así mismo es con Dios. Cuando tú le amas a Dios, tú no le fallas. ¿Cómo es tu mayor importancia es para Dios, ¿verdad? Él es primero siempre en tu vida, porque tú le amas. Él es primero siempre. En todo lo que hace, siempre Él está en primer lugar. Ahora, ¿qué más? Le cuestionaron. Pero otra pregunta que le dice Pedro, ¿nosotros hemos dejado todo, Señor, por ti? ¿Sí? Nosotros hemos dejado todo por ti. Entonces, ¿qué pues tendremos? Señor, ¿te acuerdas que me llegaste a hablar? Le dice Pedro, ¿verdad? O sea, ¿te acuerdas cuando estábamos pescando y tú dijiste, mira, ven que te vamos a hacer pescadores de hombres? Y dice la palabra de Dios ahí que Pedro dejó todo al instante. No siquiera dijo, mira, Señor, espérate, me voy a despedir de mi familia. No dijo, mira, Señor, espérate, voy a ir a despedirme de mis amigos. No, ahí dice la Biblia, Pedro dejando las redes, al instante siguieron a Jesús. En ese mismo momento que Jesús le dijo, ven, te voy a hacer pescador de hombres, a ese mismo instante dejaron todos y se fueron detrás de Jesús. Y por eso le está diciendo ahí, Señor, nosotros los discípulos hemos dejado todo por ti. Entonces ahora, ¿qué vamos a tener nosotros? ¿Qué vamos a obtener nosotros? Porque él estaba viendo que le dice al joven rico, deja todo y déselo a los pobres. Y entonces él como que se comparó, ¿verdad? Dice, Señor, nosotros hemos dejado todo, entonces, ¿qué vamos a obtener? ¿Qué vamos a obtener? Y mira la respuesta del Señor. Vemos ahí en el 29 y el 30 dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos serán primeros y los postreros serán. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Está hablando ahí de ciertos aspectos. Primeramente dice, el que dejare todo por mí, dice el Señor, madre, padre, posesiones, todo, familia, todo por mí, dice el Señor, recibirá 100 veces más de lo que ha dejado. Está hablando de bendiciones. Cuando tú pones por primer lugar a Dios, y cuando dijimos va a dejar familia, en el caso de Pedro y los discípulos, literalmente dejaron la familia. Pero en el caso de nosotros, como Jesús ya no está aquí, ¿verdad? Porque el que tenemos aquí es el Espíritu Santo. En aquel momento Jesús estaba aquí encarnado, en forma de hombre. Pero ahora no tenemos a Jesús así de esa manera. Lo que tenemos aquí es el Espíritu Santo. Entonces, para seguir a nuestro Jesús, para seguirle, ¿qué es lo que vamos a hacer? No es que vamos a dejar literalmente a la familia, pero sí tiene que ser tomar como primer lugar nuestro Señor en lo que Él requiere en nuestra vida, ¿verdad? Él es el que tiene que ser el primer lugar, luego la familia y después el ministerio. Ese es el orden. Primero Dios, después la familia y después el ministerio. Primero Dios, la familia, el trabajo.
Primero Dios, la familia, el estudio. Primero Dios, la familia y después el negocio. Ese es el orden. Primero es Dios en todas las cosas. Para que puedas contar con la bendición de Él y puedas ver su guianza en tu vida. Tienes que colocar primero a Dios en todo lo que tú haces. Entonces dice ahí, el que dejara todo por mí, o sea, pones en primer lugar a Dios en todo lo que haces, vas a gozar de las bendiciones de Dios en esta vida. Dice, aquel que tenga como primer lugar, el que tenga prioridad a Dios, el que tenga prioridad a Jesús, el que tenga prioridad de servir, en honrar a Dios, en adorarle, en buscarle, en ser fiel a Dios, esa persona va a tener bendiciones aquí en este mundo. Se te van a abrir puertas que nadie te puede abrir. Te va a bendecir Dios de la manera que Él te pueda bendecir. Para Dios todo es posible, acabamos de leer. Para Dios todo es posible. Y también si tú puedes creer. Porque la Biblia dice que para el que cree todas las cosas le son posibles. Y esta es la respuesta que le está dando Dios a Pedro en ese momento. Jesús a Pedro. Le dice, recibirás 100 veces más. ¿Verdad? 100 veces más de lo que ha dejado. 100 veces más de lo que ha dejado. Dice ahí. Entonces esa es la bendición. Está hablando de bendición. Pero también dice la vida eterna. Eso significa salvación, ¿verdad? Significa ese perdón de pecados. Significa el borrar el acontecimiento de ese pecado original de Adán y Eva. Y nos otorga esa vida eterna, esa salvación, esa redención. Nos otorga esa santificación, esa justificación a través de la sangre de Jesucristo. Y luego dice, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Eso está hablando de posición. Está hablando de una posición, de un estado, ¿verdad? Donde Dios te va a colocar, porque los hijos de Dios dicen que estamos llamados a ser cabeza y no cola. ¿Qué significa eso? Que los hijos de Dios siempre obramos con la sabiduría que proviene de Dios. Aquel que se somete a Dios trabaja y opera con la sabiduría que viene de Él. Y es por eso que los hijos de Dios estamos llamados a sobresalir ante cualquier lugar donde nosotros estemos. Por eso dice, serás cabeza y no cola. Porque el que cuenta con la bendición de Dios sobresale en todas las áreas de su vida. Entonces Dios es esto lo que le respondió a Pedro en ese momento y a todos los discípulos. Es lo mismo que te dice a ti. Es lo mismo que hoy te dice, que es necesario cuando tú vienes a Dios, que es necesario cuando tú pones esa confianza en ti, esa confianza tuya en Dios primero. Dios viene y te va a bendecir, Dios te va a dirigir, Dios te va a colocar en lugares donde tú ni siquiera te imaginabas, porque Dios tiene ya todo listo, el plan perfecto de Dios para tu vida. Amén. Dice Él que sus bendiciones, ¿verdad? Son aquellas que enriquecen y no añaden tristeza con ellas. Son esas bendiciones que Dios tiene preparadas para ti, ¿verdad? Cuando tú vienes y formas parte de ser hijo y hijo de Dios. Amén. Pero ya para terminar, quiero decirte aquí en Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que tú buscas primero? Dios ahora lo que quiere es que tú lo pongas a Él en primer lugar. Que tu prioridad sea honrar el nombre de Dios. Porque cuando tú pones a Dios primero, todas las cosas van a venir por añadidura, como dice ahí. Él te va a bendecir. A veces ni siquiera estás esperando algo y de repente Dios te sorprende con una bendición. Porque Dios no se olvida de nosotros. Tal vez tú en el momento que estás ahí bien interesado, honrando el nombre de Dios, adorando a Dios, te puedes olvidar un momento de tu necesidad, te puedes olvidar de aquellas cosas que quizás tanto has anhelado tener y no las puedes tener en un momento. Pero cuando tú estás bien empeñado en servir a Dios, bien empeñado en honrar su nombre, en adorarle, de repente te sorprende hasta con cosas que ni siquiera esperabas. Porque Dios así es, Dios te sorprende. Entonces dice aquí, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente lo que corresponde a Dios. Coloca a Dios en el lugar que le corresponde. Honra a Dios con tu vida. Honra a Dios con lo que tú tienes, con lo que tú posees. Pon el nombre de Dios primero y luego todo lo que tú puedas esperar, todo lo que tú deseas, todo lo que tú necesitas, va a venir añadido a eso, ¿verdad?
a lo que tú realmente has sembrado, ¿verdad? En la obra de Dios. Así que en este momento, esta es la palabra de Dios para ti. No seamos como ese joven rico, ¿verdad? Que nos entristecimos al ver que las riquezas eran más importantes que seguir a Dios. Tenemos que poner en nuestra cuenta que es mejor seguir a Jesús. Es mejor seguir a Jesús, porque con Él dice por ahí que el que tiene a Jesús lo tiene todo. Amén. Entonces, es mejor seguir a Jesús, porque Él sabe perfectamente qué es lo que tú necesitas y de Él provienen todas las cosas. Amén. Así que ahora pongamos primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas, todo lo que necesitamos va a ser añadido. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando nuestro corazón esté en Dios y no en las cosas que Él nos pueda otorgar. Amén. Vamos a orar en este instante. Quiero pedirte a ti que no conoces a Jesús, si quieres darle la oportunidad en tu corazón para que Él pueda venir y morar en Él, ¿verdad? Recuerda que la salvación se toma desde el momento, se decide por la salvación desde el momento que nosotros todavía tenemos vida y se nos da la oportunidad, se nos presenta la oportunidad. Ya cuando hemos dejado este mundo ya no podemos hacer nada. Así que ahorita que tú estás vivo, que tú quieres venir y honrar el nombre de Dios, que tú quieres agradecerle por lo que Dios ha hecho en tu vida, por lo que te ha permitido un nuevo despertar, ¿verdad? Y esto es por la voluntad de Él y esa es bendición para nuestras vidas. Entonces quiero pedirte que repitas después de mí esta oración. Señor Jesús, gracias por el mensaje que me has otorgado. Perdóname si no he puesto en primer lugar tu persona, Señor. En este momento yo me arrepiento. Reconozco que soy pecador. Y gracias te doy, Señor, por morir en mi lugar en esa cruz y por perdonar todos mis pecados. Yo te reconozco ahora como Rey y Señor de mi vida. Abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él y que sea sellado con tu Espíritu Santo y que yo pueda tener la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, te felicito si hiciste esta oración. Recuerda siempre, hay que asistir a una iglesia, involúcrate en una iglesia donde puedas venir, crecer espiritualmente, donde se predique la palabra de Dios. Lee la Biblia, ¿verdad? Ahí dejé ya un esquema. El día de ayer lo compartí de nuevo, un esquema para que tú puedas venir y seguir ese programa. Si tú quieres leerlo, ¿verdad? De acuerdo a ese orden, pues ahí está ese esquema. Yo te invito, lee la Biblia para que puedas conocer, ¿verdad?, qué es lo que dice el Señor referente a nosotros, de lo que está escrito en la Biblia. Y también ora, ¿verdad? Ora al Señor, comunícate con Él para que puedas estar fuerte en una situación difícil, pues tú puedas permanecer firme y tu fe pueda estar estable. Amén. Bien, entonces ahora vamos a orar para despedirnos. Le damos gracias a Dios por este momento que nos ha otorgado. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por este momento. Señor, he otorgado este mensaje que tú me has entregado ahora a mis amigos, a mis hermanos que están ahí, a aquella persona que va a escuchar hasta donde llegue el sonido de mi voz. Señor, aquellos que están escuchando en este momento, te agradezco, Padre mío, por la oportunidad que me das. Y en este momento, pues te pido por cada persona que está ahí, que seas tú ayudándole, Señor, a poder poner en orden sus prioridades y que recordemos que nuestra prioridad principal eres tú y que eres el primer lugar, Señor, en todo lo que nosotros podamos realizar. Así que, Señor, pon nuestro corazón dirigido a lo que realmente es importante y esa es tu persona, mi Señor y Dios. Gracias, Padre mío. En este momento, guarda a cada persona, bendice su familia, Señor, bendice su salida y su entrada a sus hogares, Señor, bendice sus trabajos. Señor, ponemos en tus manos nuestra familia, ponemos en tus manos, Señor, nuestro país, ponemos todo, Señor, en tus manos. Sabemos que ahí todo obra para bien. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, muchas gracias por haberme escuchado nuevamente y gracias por haberme regalado estos minutos de tu tiempo. Te sigo esperando en el transcurso de la semana. Vamos a seguir compartiendo otros mensajes. Así que muchas gracias. Te mando muchos abrazos donde estás y que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Hasta la próxima, si Dios lo permite.